Venezuela, that was some mean bush. Nothing like this here, though. You got some hard kids showing up in this neighborhood. Figured it's just another hellhole. Strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had. If we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. A dying place, but it's not dead. You can... Company. Everything's under control except one detail. Come on! What are you doing? Okay, it's the X. Who are you buying it for? I don't know. There's a proxy. And who is the proxy? Maduro, PSUV. They're worrying about the civil unrest in Venezuela. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis. Incitado que abras. Y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Con estas sanciones podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana. Resuelve, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y en consecuencia establece lo siguiente: que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna de ninguna intensidad, forma o atributo para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales. It is precisely because citizens and civil society can be so powerful, their ability to harness technology and connect and mobilize at this moment so unprecedented, that more and more governments are doing everything in their power to silence them. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive.
We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. These allegations that we've seen from the Maduro government, like all previous such allegations, are ludicrous. The Venezuelan government should respect the human rights of its citizens. Que las elecciones cumplieron con los estándares, pero no produjeron los cambios que un número de personas pensaron que producirían. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. Robert Fisk y Fran Sevilla, corresponsales de guerra, que han estado en muchas, nos cuentan que las guerras huelen. Ellos las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros
y se te instala en el cuerpo y no te abandona nunca. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emite una orden ejecutiva que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de ese país. La declaración de emergencia nacional, donde se considera a Venezuela una inusual y extraordinaria amenaza, es una categoría legal contenida en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta ley reza que cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria que tiene su fuente totalmente o una parte sustancial fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior o economía de Estados Unidos, si el presidente declara emergencia con respecto a tal amenaza. Desde 1976, año en que fue aprobada la Ley de Emergencia Nacional por el Congreso de los Estados Unidos, este país ha declarado 53 estados de emergencia. Esta cifra no incluye los casos por desastres naturales. Y con toda la capacidad técnica norteamericana que la tienen, no han podido probarle a nadie que nosotros les enviamos armas a los salvadoreños. Entonces el señor Riga se arroga el derecho de enviarnos fuerzas militares a Nicaragua. De repente apareció uno de los señores del ejército norteamericano, del ejército invasor, sacó una de 9 milímetros y le ha pegado un tiro así de sangre fría. Le ha pegado un tiro a sangre fría al muchacho y lo mató. El destino de Estados Unidos será tragarse una a una las antiguas colonias españolas. En los años transcurridos del siglo XXI, las intervenciones y guerras más sangrientas desarrolladas por Estados Unidos han sido fundamentalmente en países petroleros. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do? Si América Latina es tan irrelevante, que me expliquen por qué la primera doctrina, de política exterior que elabora los Estados Unidos es la doctrina Monroe, que para Estados Unidos, América Latina es de lejos la región más importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo es estratégicamente desde el punto de vista militar y lo es económicamente desde el punto de vista de los bienes comunes, ¿no es cierto? América Latina tiene prácticamente con el 7% de la población mundial,
tiene el 45% del agua potable del planeta Tierra. Y las próximas guerras, las próximas quiere decir de la segunda mitad del siglo XXI, van a ser guerras del agua. Aparte tiene petróleo, ¿verdad? Hoy en día las mayores reservas certificadas, no cualquier cosa, reservas certificadas de petróleo se encuentran en Venezuela. Venezuela desplazó a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque las famosas arenas bituminosas de la faja del Orinoco, resulta que hoy los procesos tecnológicos de refinamiento hacen posible que eso se convierta en petróleo. Con lo cual, Venezuela hoy es el país que tiene las mayores reservas certificadas de petróleo, ojo, certificadas no por los venezolanos, sino por un organismo internacional como la OPEP. Entonces imaginémonos cómo no va a ser importante un continente que tiene petróleo, tiene agua, tiene energía hidroeléctrica, tiene la mitad de la biodiversidad mundial. Dramatic moment because the U.S. is losing control everywhere. I mean, the Middle East is the most important place, but China is another case, and in fact, the Western Hemisphere is another case. I mean, it's always been taken for granted that the so-called backyard will be under control. If you go back to internal records in the Nixon years, when they were planning the overthrow of the Allende government, came straight out and said, look, if we can't control Latin America, how are we going to control the world? Can't control Latin America anymore. In fact, step by step, Latin America is, for the first time in 500 years, moving towards independence and integration. So South America has been pulling away, which is very significant. En la séptima cumbre de las Américas, Venezuela recibió un respaldo extraordinario con el apoyo de los 31 países latinoamericanos y caribeños. Surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente que Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Es importante recordar que en toda nuestra historia ninguna medida unilateral de un Estado contra otro ha dado muestras de resolver problemas. Muy por el contrario, los ha agudizado. Por lo tanto, bajo esa premisa y apelando al principio de autodeterminación de los pueblos, consideramos que la reciente orden ejecutiva sobre Venezuela debería dejarse sin efecto. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Lo que pido entonces en este momento, presidente Maduro, es que colectivamente alcemos nuevamente nuestras voces e individualmente como naciones de la región volvamos a alzar nuestras voces contra esta orden ejecutiva. No queremos más decretos presidenciales ni órdenes ejecutivos declarándonos como amenaza a su país. Rechazamos el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo pasado, y al reafirmar nuestro compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. Luego de firmar el decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual para los Estados Unidos y ante el sólido respaldo que dio la comunidad internacional a Venezuela, el presidente Barack Obama declara que Venezuela no representa una amenaza para esta nación. Estoy decepcionada por la defensa de la democracia de otros gobiernos latinoamericanos. Pero veo que nadie está defendiendo el modelo. Entonces, veo que estas alianzas sobre este asunto
proviene de la solidaridad histórica entre el bloque. Pero en este caso no creo que prospere. En estos meses hemos tenido que dar respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, a unas leyes y a unos decretos. Leyes y decretos injerencistas en contra de la Venezuela bolivariana. Son hechos muy graves que se añaden a los múltiples ataques a Venezuela por parte de los Estados Unidos en busca de sus objetivos. Todos sabemos que Venezuela posee las reservas más grandes del crudo del planeta, con 298.353.000 millones de barriles, de los cuales 259.460.000 millones se encuentran en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, lo que equivale al 20% del total mundial. También tenemos que tomar conciencia de que somos el 6º país en reserva de gas. Nuestro país, para el imperialismo y para las potencias mundiales, es clave en lo que se conoce con el nombre de la geopolítica del petróleo. Somos una amenaza porque somos mal ejemplo para el mundo. Y el decreto de Obama tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué pasó con los decretos que él ha tomado por el gobierno estadounidense? Estos decretos se han realizado en 7 oportunidades. Un decreto de esos, declarando un país amenaza para los Estados Unidos, se declaró Afganistán por Bush. Y Afganistán fue invadido y fue tomado y sus recursos petroleros están siendo administrados por ellos. Irak, igual, un decreto de eso antes de la guerra de Irak en 2002, lo organizó Bush y Irak fue invadido y miren cuál es la condición de Irak. No hay gobierno en Irak. En Siria sucedió igual. En Yemen sucedió igual. En Ucrania sucedió igual. Y en Venezuela recientemente. Por eso tenemos que estar alertas, organizados y conscientes de que estamos amenazados, de que tenemos, y no solamente Venezuela, los recursos naturales que necesita el imperio, es toda América Latina, porque no solamente es recurso petrolero, es recurso hídrico. Las otras guerras, aparte de petróleo, se hacen por agua, porque ya lo que queda es un 40% de los recursos hídricos. Y aquí los tenemos en el Amazonas, los recursos de biodiversidad. Entonces América Latina tiene todo lo que necesitan los Estados Unidos. Este acoso imperial continúa vigente. En la actualidad lanza a través de la ExxonMobil una campaña de provocación contra el pueblo venezolano, donde se intenta utilizar al actual gobierno del pueblo hermano de Guyana como punta de lanza de los intereses geoestratégicos del poder global, violando reiteradamente todos los principios del derecho internacional. En un momento en que nuestra patria, como lo he venido denunciando en las últimas semanas, está siendo sometida a nuevas formas de acoso, de agresión, y se preparan tras bambalinas
y un poco más allá, tras bambalinas ya, de manera pública y abierta, se preparan provocaciones que pudieran afectar gravemente la paz de nuestro país y de nuestra región. En sesión de la Asamblea Nacional se aprobó por unanimidad histórica el proyecto de acuerdo en respaldo a las gestiones del Gobierno Nacional en defensa de la soberanía de la Guayana Esequiba.